Se veía venir desde antes de que se terminara la rehabilitación del lugar. Y así es como ha terminado apenas 2 semanas después de que se reinaugurara la zona. Al igual que ha sucedido con otros lugares de la ciudad de Almería. En la última edición de 2024 publiqué que ya estaba abierto al público el Cerro de San Cristóbal, un lugar que debía convertirse en el segundo mirador de Almería tras la Alcazaba. Un orgullo para la capital, un nuevo punto de encuentro turístico para todo aquel que venga a visitar la ciudad. Y sí, es un punto de encuentro, pero para borrachos, fiesteros e incívicos. No digo personas, porque no se les puede considerar así, viendo cómo dejan la zona después de beberse hasta el agua de las flores. Algún destrozo, botellas alrededor y en la base de la estatua del Sagrado Corazón de Jesús y basura de todo tipo. O sea, auténticos guarros que no saben respetar el lugar en donde se encuentran. No puede ser que una vez más la Asociación de Vecinos Barrio El Santo Cerro de San Cristóbal tenga que denunciar un nuevo caso de vandalismo e incivismo, como ya hizo en su momento con el Parque de la Hoya. Lugar que llegó a convertirse, incluso antes de que por fin el ayuntamiento tomara medidas de seguridad, en una pista de carrera de coches. Me da la risa porque estos incívicos que se dedican a dejar toda la porquería ya donde van, que les gusta mucho destrozar el lugar donde se encuentran, que mueven y destrozan unos focos de piedra del camino del Cerro de San Cristóbal, valorados en 1.000 euros cada uno y que pesan 30 kilos, que estacionan sus coches donde les da la gana, que no les importa interrumpir el descanso de los vecinos con sus gritos, dentro de unos años serán los que se quejen al ayuntamiento de que tal calle, tal plaza o tal parque están llenos de basura. Que tal grupito que pasa los fines de semana en cualquier zona de la ciudad no deja dormir a la gente por hablar en voz alta, reírse bien alto, tener la música a todo volumen o destrozar mobiliario urbano. Serán los que luego irán de padres ejemplares exigiendo a sus hijos que no se emborrachen, que tengan cuidado con qué compañías van, que a las 12 en casa o al día siguiente no sales, o que limpien y ordenen su habitación. Pero no toda la culpa va a ser para ellos. El ayuntamiento también la tiene y mucha. ¿En qué sentido? En la poca vigilancia de la zona durante la noche, que es cuando más aumenta el movimiento incívico en el barrio y en otros, por mucho que la policía local diga que tiene el lugar en su ruta de vigilancia. Como se puede observar, no es suficiente. A esto hay que añadirle los coches que están abarcados como les da la gana en los alrededores de San Cristóbal. Desde luego las multas por incivismo abundan por su ausencia, por mucho que el ayuntamiento diga que ha multado a no sé cuántas personas durante 2024 y ha recaudado no sé cuánto dinero por ellas. Poco creíble, viendo que la situación no mejora, ni en este ni en otros lugares de la capital. Por otro lado, la falta de mantenimiento. No puede ser que 2 semanas o 3 semanas después de reinaugurarse el Cerro de San Cristóbal ya haya problemas de importante consideración. Ya no digo la sociedad, que si a la basura que estos incívicos dejan en el lugar le sumamos la poca frecuencia de limpieza por parte del servicio del ayuntamiento, por mucho que comenten todo lo contrario, esto se convierte en un auténtico vertedero. Y para colmo, hay que añadir la falta de accesibilidad al monumento, aunque digan que el proyecto ha tenido en cuenta esta situación, pero por lo que se ve, no ha sido así, por mucho que nos intenten engañar. A las personas mayores, estas que cuando fueron niños jugaron en esa misma zona, ahora les cuesta subir a ella. Si lo hacen es con muchísima dificultad. Algunos de ellos van con bastón, muletas o peor aún, en sillas de ruedas, por lo que el acceso a San Cristóbal desde cualquier parte de la ciudad es prácticamente imposible para ellos. Una vez más el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería vuelve a demostrar su ineficacia para según qué proyectos en beneficio de la ciudad. Su falta de consideración, su falta de previsión y su falta de control a la hora de vigilar cualquier proyecto en ejecución. ¿Acaso no veían que, como en el Parque de la Hoya, no iba a haber problemas de civismo y vandalismo en una zona de reciente construcción? ¿Acaso no se han dado cuenta que siguen faltando papeleras por mucho que hayan puesto unas cuantas para salir del paso? ¿Acaso no han visto que por mucho que hayan restaurado las escaleras para subir hasta el Sagrado Corazón de Jesús y haya ciertos espacios para descansar, hay personas de cierta edad que no lo pueden hacer y se pueden haber buscado soluciones de accesibilidad antes de que se produjeran los problemas? ¿Es que no se organizan reuniones a medida que avanza el proyecto por si encuentran algún obstáculo y solucionarlo? Señores políticos, seriedad. Otra vez tengo que decir que ya basta de fotos postureos, de comentarios que solo buscan el titular en los medios de comunicación, de mentir no solo a sus votantes, sino al resto de los ciudadanos de Almería, algo que no consiguen, pero ustedes se creen que sí. Si no saben hacer política, si no saben gestionar una ciudad como tiene que ser, aunque no niego que debe tener sus dificultades, márchense y dejen el lugar a alguien que sea competente en ese puesto, que no se dedique a ir a uno u otro lugar solo para hacerse la foto y después, si te he visto, no me acuerdo. Que no sea el enchufado del presidente o del concejal solo por hacerle favores y así tenerlo controlado antes de darle la patada. Seriedad. Y ahora, noticias.
La ocupación hotelera durante el año 2024 ha sido un poco más baja que el año anterior. Esta es la frase con la que el presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de Almería, Pedro Sánchez Fortuny, ha sentenciado el ejercicio del año anterior. A pesar de esta mala noticia, Sánchez Fortuny ha destacado que en ciertas fechas ha habido algunos repuntes puntuales. Uno de los motivos con los que el presidente de ASAL ha querido reafirmar estos malos datos ha sido el problema de medios de transporte que dificulta la llegada de turistas a la provincia. Otro motivo, según Sánchez Fortuny, es que la ocupación hotelera ha dependido mucho de factores como los meses y el número de hoteles abiertos, con variaciones entre periodos de mayor y menor actividad. Referente al ámbito de la restauración en Almería, Sánchez Fortuny ha comentado que aunque ha habido movimiento de gente, el gasto por persona ha disminuido, posiblemente porque la gente ha ido gastándose un poco los ahorros que tenía. Este asunto ha impactado de manera negativa en bares, restaurantes y cafeterías. Menor consumo medio pese a mantener la actividad. Aunque esta valoración por parte de Pedro Sánchez Fortuny es una percepción general a falta de datos más concretos, la situación hotelera y hostelera en la provincia de Almería no está en su mejor momento. Junta de Andalucía y Diputación de Almería, administraciones competentes responsables del asesinato del pequeño Sergio por su madre en Huércal de Almería. Así lo ha hecho saber el Consejo Consultivo de Andalucía tras su dictamen sobre el caso emitido el pasado 18 de diciembre. El Consejo Consultivo, tras las denuncias ante la Guardia Civil y llamadas al Servicio de Protección del Menor efectuadas por el padre del niño semanas antes a su asesinato, ha dado la razón a su progenitor. La institución subraya que era evidente que concurría una situación de riesgo para la vida de Sergio, de 7 años, lo que obligaba al común de administraciones competentes a la adopción de las medidas cautelares necesarias con independencia de que se hubieran denunciado los hechos ante el Ministerio Fiscal o el órgano judicial. De esta manera, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y los servicios sociales de la Diputación de Almería quedan retratadas por negligencia, demostrando falta de actuación ante este caso de riesgo extremo. Por un lado, la Administración local, conocedora de primera mano del núcleo familiar, y por otro lado, la Administración autonómica responsable de adoptar una medida de retirada del menor. El Consejo subraya que el funcionamiento de los servicios públicos no alcanzó los estándares exigibles y fue anómalo, provocando la muerte del niño Sergio por parte de su madre. El padre recibirá una indemnización actualizada a la correspondiente al año 2024, ya que el reclamante no ha sido indemnizado o, en su caso, en qué cuantía, en aplicación de la Ley de Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos. El año 2025 no va a comenzar solo con malas noticias, también hay de buenas y sobre todo de superación y motivación personal. Como es el caso de Eugenio González, exalcalde de Gádor y actual diputado provincial cuya vida hace unos pocos años pendía de un hilo debido a su estado de obesidad mórbida y que en la actualidad rebosa de salud, vida y muchas ganas de disfrutarla. Y es que Eugenio González llegó a pesar 171,5 kilos, tenía hipertensión, dormía conectado a una máquina a las vías respiratorias, tomaba antiinflamatorios y cortisona a diario. Pero hace 4 años los Reyes Magos, con ayuda de su mujer y su hijo, le trajeron un regalo que le cambiaría la vida por completo, una bicicleta. Antes de esto, González tuvo que pasar por quirófano. Fue operado de las 2 caderas y de los 2 tendones de Aquiles y se enfrentó a una cirugía bariátrica, un procedimiento quirúrgico que ayuda a las personas con obesidad a perder peso, con lo que adelgazó 88 kilos. Hoy aquel hombre que no podía dar un paso a causa de su sobrepeso disfruta de los paisajes de la provincia de Almería montado en su bicicleta. Se cansa, desde luego, pero por la cantidad de kilómetros que recorre en una bici que le ha devuelto la vida. Y la única medicina que toma a día de hoy es el sol de Almería, que es pura vitamina D. El barrio almeriense de la Vega de Acá ya tiene su nueva residencia de la tercera edad, un edificio y un servicio cada vez más demandado por la sociedad almeriense. El inmueble, situado junto al Conservatorio de Danza Quina Jiménez, sobre una superficie municipal de 2.100 metros cuadrados, llevará por nombre Euroseniors Club Alborán y estará gestionado por Euroseniors Club Granada. El edificio consta de planta baja más 2 pisos y un ático, en el que además de su uso residencial, alberga un área psicogeriátrica especializada en pacientes con Alzheimer. Un servicio que dará atención a entre 130 y 150 mayores y creará un centenar de puestos de trabajos directos. La concesión del inmueble será de 60 años no prorrogables, que revertirá con pleno derecho al término de la concesión al Ayuntamiento de Almería. Esta nueva obra aumenta la cartera de infraestructuras dotacionales de Almería, reforzando una zona en pleno desarrollo urbano como es la Vega de Acá. Si eres de los que reciben cartas en el buzón, pero solo son recibos del banco y poco más, y si además eres un enamorado de la lectura, ya tienes un lugar donde vas a poder seguir escribiendo cartas a mano y comunicarte con otros lectores de toda España. Esta es la iniciativa que ha puesto en marcha la librería El Faro de Recóndito, de la mano de su propietario Vicente. Vicente cuenta que los libros de papel siguen teniendo tirón porque la gente no ha dejado de leer.
Así lo demuestran las numerosas actividades literarias y culturales que se organizan en esta pequeña librería ubicada en la Carrera de los Picos número 14. Desde clubs de lectura y presentaciones de libro hasta charlas culturales que son del agrado de todos sus clientes. La iniciativa ha conquistado la curiosidad de 22 lectores almerienses. La gran mayoría de ellos ya han encontrado su pareja literaria para cartearse y compartir reflexiones, opiniones e ideas con su otra mitad enamorada de la lectura. Vicente comenta que se ha apuntado gente individual de Madrid, Barcelona, Cádiz e incluso una librería de Murcia. La librería El Faro de Recóndito ha habilitado un buzón para que los lectores de toda España se carteen entre ellos. Una idea que se originó a partir de la inspiración de un libro titulado Ya nadie escribe cartas de la surcoreana Jang Eugene y publicado por la editorial Shiro. En un principio el intercambio de impresiones iba a ser sobre esta novela, pero tras el éxito obtenido se amplió a temas de carácter más libre. Aunque Vicente no descarta la posibilidad de seleccionar en el futuro otros títulos epistolares para dar continuidad al club de lectura. El librero subraya que la iniciativa no va de luchar contra lo digital, sino contra la pérdida de algunos hábitos que siempre nos han hecho ilusión. Llegamos al final de la edición de esta semana y la primera de 2025. No olvidéis dar like a este nuevo vídeo, opinad sobre la información publicada, suscribíos al canal y compartirlo si creéis que es de interés para otros. De esta manera apoyáis al canal, le dais más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si queréis proponer temas que os interesen o denunciar algo que perjudica la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.